Te invito a abrir los ojos, mientras la información se despliega ante ti, como los números que el propio Estado publica y que, sin que te des cuenta, están llenando los bolsillos de una burocracia que parece haber olvidado su misión. Imagina que, en un solo trimestre de 2026, el país ha importado bienes y servicios por 135.545 millones de euros. Esa es la cifra que representa lo que el consumo español ha demandado al resto del mundo. Y sin embargo, la conversación pública se desvanece entre promesas de crecimiento sostenible y la cruda realidad de un flujo que sale de nuestras arcas sin que veas a dónde llega. Ahora, pon atención al tamaño del pastel. El gasto total de la demanda nacional en ese mismo trimestre ha sido de 408.495 millones de euros. Es decir, casi 3/4 partes del PIB, que tú, como ciudadano, ves reflejado en los precios en los supermercados, en la factura de la luz y, sobre todo, en la presión que sientes en tu nómina. Ese número no es abstracto. Es la hoja de cálculo que determina cuántas veces tendrás que sacrificar un capricho para pagar la hipoteca. Hablas de trabajos, de gente que se levanta a ganarse el pan, y el dato habla con claridad brutal. La remuneración total de los asalariados en ese trimestre ha sumado 208.447 millones de euros. Eso significa que casi la mitad del gasto nacional se destina a pagar salarios. Pero, ¿qué ocurre con el resto? ¿A dónde se escapan los otros 200.000 millones? Aquí es donde el espejo se rompe y aparecen los vacíos que el poder no quiere que veas. Mira los beneficios empresariales. El excedente bruto de explotación, es decir, los beneficios antes de impuestos y dividendos, asciende a 164.085 millones de euros. Son cifras que deberían servir para reinvertir, para crear empleo, para mejorar la competitividad. En cambio, la gran mayoría se queda en la contabilidad de bancos y accionistas, mientras tú pagas la cuenta a través de impuestos indirectos y la sobrecarga de la gestión pública. Hablas de la administración pública, esa enorme máquina que supuestamente debe garantizar servicios esenciales. En el mismo trimestre, su gasto en consumo final ha sido de 78.243 millones de euros. Este número incluye todo lo que el Estado compra para funcionar, desde papel de oficina hasta contratos de mantenimiento de infraestructuras. Pero el escándalo no está en el importe en sí, sino en la ineficiencia que lo acompaña. Licitaciones infladas, sobrecostes de gestión, contratos sin la competitividad necesaria. Cada euro de ese gasto es un euro que podría haber reducido la carga fiscal o invertido directamente en salud o educación. Y sin embargo, se diluye en una maraña de burocracia. Mientras tanto, el consumo de las familias españolas en el mismo periodo ha alcanzado los 244.992 millones de euros. Más del doble que el gasto de la propia administración. Eso no es casualidad. Significa que la mayor parte del dinero que circula en la economía se gasta en bienes y servicios privados, mientras el sector público se mantiene como una carga paralela que, lejos de aliviar, añade peso. Cada factura de la luz, cada alquiler, cada compra de alimentos, incluyen implícitos los costes de una gestión pública que no optimiza. La inversión, esa promesa de futuro, muestra otro panorama alarmante. La formación bruta de capital fijo ha sido de 85.300 millones de euros en el trimestre. Esa es la cantidad destinada a nuevas máquinas, infraestructuras, tecnología. Si comparas esa cifra con los 78.243 millones que gasta la administración en sus propias compras, notarás que la inversión privada supera ligeramente el gasto público directo, pero sin una coordinación estratégica que potencie el crecimiento. Lo que falta es una visión de cómo ese capital pueda servir a la ciudadanía y no a intereses particulares. Y por último, el número que resume todo el escenario. El Producto Interior Bruto del trimestre se sitúa en 420.569 millones de euros. Ese es el valor total de todo lo que produce España en 3 meses. Pero si desglosas esa cifra, descubres que una parte importante está absorbida por importaciones, salarios, beneficios y gastos públicos. En lugar de ser palanca de desarrollo, actúan como drenaje. La diferencia entre lo que produce y lo que realmente vuelve a ti como ciudadano se va en un laberinto de sobrecostes y gestión poco transparente. Ahora, detente y reflexiona. Cada uno de esos números es una pieza de un rompecabezas que el poder pretende mantener inconsciente. La verdadera pregunta no es cuánto gastamos, sino cómo lo gastamos. Porque mientras el gasto de las familias sigue creciendo, la administración continúa consumiendo recursos sin la rendición de cuentas que merecemos. Esa es la herida que debemos señalar. Esa es la indignación que debemos compartir. No basta con señalar los números. Hay que exigir claridad, exigir que cada euro de consumo público se justifique con eficiencia, que cada contrato se abra a la competencia real, que cada inversión
se convierta en un bien tangible para la sociedad. El espejo está roto, pero tú puedes ser el que lo recoja y lo mire de nuevo, con la certeza de que la información no tiene por qué quedar oculta. Comparte este relato. Haz que esa indignación se convierta en presión y obliga a los que manejan el dinero público a responder ante ti, ante todos nosotros. La verdad ya está en los datos. Solo falta que la escuches con la furia que merece.